De este modo nos introducimos en el bloque formativo del programa, un espacio muy singular para ir reflexionando la vida. Hace un rato decía en algún momento aquí al aire que los cristianos, a medida que vamos humanizándonos bien, vamos haciendo un permanente equilibrio entre la tierra y el cielo. Esto es, entre nuestra vida aquí en la tierra con los deseos de poseer a Dios. Eso sería entre el cielo y la tierra, no el cielo y la tierra como espacios, sino el cielo y la tierra como verdaderas dimensiones que van más allá de las categorías espaciales que la cosmología en la filosofía estudia. Nosotros nos movemos en estos ámbitos que son las dimensiones. Tenemos una dimensión afectiva que es la más importante, porque si esta no está bien, la dimensión religiosa tampoco está bien, la dimensión espiritual, que no es necesariamente la religiosa, tampoco está bien, la dimensión económica falla, porque no hay ganas, no hay voluntad, uno no sale, no busca cómo crecer, cómo desarrollarse. La dimensión cultural también se vulnera muchísimo porque no hay interés por lo bueno en lo que hace a lo cualitativamente hablando en la ética, es decir, todo aquello que puede brindar al hombre un mejor bienestar de toda su vida. Es decir, limpiar esos pensamientos que están muy contaminados, hacer que los sentimientos que no son nobles queden afuera de la casa de uno y que solamente tengamos como huéspedes buenos pensamientos, buenas emociones, buenos sentimientos. Todo esto nos lleva a reconocer que dentro de nosotros es altamente indispensable, repito, altamente indispensable conocernos. Pero para conocernos necesitamos abrirnos, lo que dije antes en todo sentido, para aprovechar bien el programa, expandirnos, ¿no? Es decir, tener esa apertura hacia cada bloque, porque en la vida muchas veces somos elitistas. Recuerdan que el miércoles pasado, muchísimos de ustedes son oyentes del programa Vivir, que conduzco los miércoles, a las 5 de la tarde aquí en la radio, y yo decía al final de la formación que conviene en la vida ser selectivos, lo cual no significa ser elitistas, sino saber qué es lo que uno elige. Hay personas que no eligen, agarran lo que vienen, incluso en el orden afectivo. Y eso es lo que hay que tratar de evitar para no pauperizarse como persona. O sea, la nobleza humana hay que mantenerla siempre digna en el corazón y en la mente. No hace mucho me comentaba una señora que, bueno, ella siempre fue muy enamorada, estuvo de su marido, y su marido murió, y después conoció a otros hombres en su vida, y realmente se preguntó en un momento qué estoy haciendo al lado de estos últimos hombres que había conocido. Tan distintos son del tipo de hombre que a mí me gusta. Entonces yo le dije, hay cosas que no conviene canjear. Ella me dijo, tienes razón, no canjees esto. Seguí buscando lo que a vos te gusta, porque eso es mantener la nobleza humana. Es decir, si a vos te gusta un hombre con estas características, otro hombre, por más que sea hombre, si no tiene esas características, no lo busques directamente, no sigas, porque te va a hacer mal. Después ese acumular experiencias malas te puede llevar a una frustración, y la frustración, si no es levantada en la vida, lleva al abandono de uno mismo. Y esto hay que tratar de evitarlo por todos los medios. En este sentido es que ser selectivos es bueno, saber lo que queremos para nuestra vida. Cada uno tiene la libertad de los hijos de Dios para poder optar por aquello que cree que es, ¿no es cierto? Entonces, si bien algunas personas pueden optar por personas de un tipo o de personalidad o tipos de gustos, bueno, cada uno sabrá lo que le gusta y sea feliz con aquello que le gusta, pero realmente siga la opción porque si uno no es fiel a la opción,
va a ser muy difícil poder continuar caminando en la vida. A veces la gente toma cualquier cosa. Digo esto en el orden afectivo, como puede pasar en cualquier orden. A veces en lo laboral no se trabaja en lo que a uno le gusta, pero para esto hay que construir, porque si uno no construye, ese verbo siempre presente en nuestra mente, no podemos tampoco elevarnos más. A veces no se construye porque falta quien nos anime, a veces no se construye porque no se dan las situaciones o porque también nosotros no provocamos las circunstancias. Es decir, uno en la vida tiene que ocuparse de sí mismo y ocupándose de sí mismo va a llegar a conocerse. Y si se conoce se va a aceptar y por lo tanto va a vivir siempre en paz. Pero hay cosas que, como enseño en teoterapia, se pueden intercambiar. Pero hay otras cosas que no se pueden canjear, y hago una diferencia entre intercambiar y canjear. El intercambio es el reordenamiento o reacomodamiento a algo. Enseguida doy un ejemplo. En cambio, el canje es el reemplazo de una cosa por otra cosa. Pueden observar que hay una diferencia entre reordenar o reubicar algo y reemplazar una cosa por otra. Supongamos, ya que di este ejemplo de esta señora que alguna vez he atendido y me dijo, a mí me gusta un hombre con estas características, ¿por qué caí en esto? Y estaba tomando un café con ese hombre y decía, ¿qué hago yo con este hombre aquí? Es tan distinto de lo que busco, ¿por qué acepté esto? Bueno, tampoco es para culpabilizarse. Hay situaciones en la vida de soledad, de deseos, donde la gente trata de hacer el intento y trata de ver si no se equivoca en aquello que percibe y trata de ir adelante. Mírenlo desde ese lado, los que han pasado por esta experiencia, ya sean mujeres o bien varones. Mírenlo desde ese lado, desde el lado de la necesidad de la soledad, desde el lado de la necesidad de la inquietud, desde el lado de la necesidad de otros ángulos, pero siempre desde el lado de la necesidad. En el caso de una pareja, supongamos, de un gusto mutuo, de una atracción mutua, ¿qué sería lo intercambiable? Lo intercambiable es, por ejemplo, si una persona es impuntual, empezar a ser puntual, porque a veces por la falta de puntualidad hay personas que se han perdido la posibilidad de construir con una pareja, porque empiezan las peleas, empiezan las discusiones, y si a una persona le gusta a otra, ¿para qué vamos a discutir? ¿Para qué se va a pelear? Hay que optar por lo positivo de la relación. Entonces, digo, uno puede reacomodarse si quiere, uno puede reacomodarse. Pensemos en el teatro, en el cine, cuando la gente llega tarde, nadie quiere llegar tarde porque ya empezó el espectáculo, ya empezó la función, ya empezó la película, la gente se apura para llegar temprano. Entonces uno también se puede reubicar para encontrarse con alguien dentro de ciertos horarios, ¿verdad? Digo, eso es intercambiable. Existe la posibilidad de esa plasticidad mental y también sentimental, en la que uno una cosa la reubica a favor de otra cosa. En cambio, lo canjeable sería el reemplazo. Uno no puede reemplazar lo que desea por algo que no desea. Entonces ahí, digo, en los vínculos siempre hay cosas que podemos intercambiar, pero hay otras que no se pueden canjear. Cada uno vaya analizando, si quieren, hagan una columna, lado izquierdo, lado derecho, a ver qué cosas podemos intercambiar en las cosas que hacemos, en las relaciones laborales, en los vínculos que tenemos con los demás, con nosotros mismos, a ver qué nos gustaría. Si alguien dice, yo me acuesto muy tarde, necesito acostarme más temprano, bueno, intercambie con uno mismo, oblíguese a acostarse más temprano y lo va a lograr, y es lindo porque los logros producen satisfacción en el alma. En cambio, fíjense qué es lo que no canjearían, qué es lo que no reemplazarían. Bueno, ahí cada uno se va a dar cuenta qué es lo que puede. Yo prefiero no entrar en el tema de lo canjeable porque es muy personal de cada uno, pero lo intercambiable sí, ahí podemos entrar tranquilos como lo que acabamos de hacer.
Es evidente que dentro de lo que es el conocerse a uno mismo, uno tiene que recordar siempre aquello que hoy lo podríamos volver a traer a luz, que lo dije en alguna oportunidad hace un año y pico en el programa, cuando me referí a lo que hay dentro de la persona humana, porque para conocerse es bueno saber qué es lo que hay. Y yo les mencioné que algunos profesionales de la salud mental, como Eric Berne y Thomas Harris, han hecho su incursión para aportar desde su ciencia médica psiquiátrica elementos que se me ocurre pueden servirnos nuevamente hoy en el sentido en que ellos los trabajan. Acudiendo entonces a la capacidad de síntesis, yo lo que quiero recordar es esto. En todos los hombres hay 3 componentes. Hay un padre, hay un adulto y hay un niño. Repasemos qué es eso del padre, y para los nuevos oyentes, hoy nuevamente. El padre que llevamos dentro es una recopilación, repito, recopilación de todos los mensajes y programaciones grabados en nosotros durante los primeros años de nuestra vida. Eso es el padre. Hace esto, no hagas esto, corregite en esto, ya sea la voz de un tutor, ya sea de alguien que nos ha educado, de un maestro, de padres, de donde haya venido esa voz, que conviene, que no hay programaciones grabadas en la niñez, y la gente siempre va a eso. Por eso también, dicho sea de paso, lo que uno verdaderamente obtuvo o le han sembrado a través de la bondad de Dios en la catequesis de niños, aunque la gente se disperse un poco en la vida, se desvíe un poco del camino de Dios o de las cosas de Cristo y de la Iglesia, después cuando uno vuelve, recuerda todo eso porque quedó plasmado. Hay un Padre en nosotros. El adulto es nuestra propia mente, o sea, lo que entendemos y lo que queremos hacer. O sea, lo que capacita para pensar y poder elegir por nosotros mismos. Ese es el adulto. Ejemplo, más de una vez atendí gente que me ha dicho, sí, yo voy a la iglesia, supongamos, ¿no? Todos los domingos. Y yo les pregunté, bueno, ¿por qué lo haces? Y para rezar, pero ¿qué es lo que te motiva a ir a la iglesia los domingos? Nunca encontré a alguien que me dijera, bueno, por adhesión, desde acá, desde el corazón, con estas palabras o con otras, se entiende, ¿verdad? Por adhesión interior, yo sé que Jesús invita a hacer esto en memoria suya. Entonces, como Él dijo que celebremos la Eucaristía, yo voy y el día domingo es el paso de la muerte a la vida eterna. Por eso es la Pascua, es el misterio pascual. No, la gente dice voy porque es una tradición en mi familia, porque estamos acostumbrados, porque me siento con paz, porque me gusta, porque me siento bien, pero yo a veces les digo, después de esos argumentos, no el primero, sino estos otros, pero está muy bien todo eso. Ahora yo te pregunto a vos con una mano en tu corazón, vos, ¿por qué vas vos desde tu propia voluntad? Más allá de que es una tradición, de que te gusta, te sentís bien, anda a algo más profundo. ¿Qué te conduce a ir al templo, a misa todos los domingos? Digo, esto en el ámbito religioso, pero el adulto, al ser aquello que nos capacita para pensar y poder elegir, es todo aquello que nosotros por convicción internalizamos en la vida. La convicción es una palabra que abarca en 2 dimensiones. Se puede ver desde la dimensión filosófica. La palabra convicción es como el grado de certeza mayor que uno tiene. Hace poco en teoterapia compartía con los hermanos los 4 grados de aseveración que tiene la inteligencia. Aseverar quiere decir confirmar. ¿Cómo confirma la inteligencia? Empieza con la opinión, después existe la duda normal, luego viene la conjetura y después ya viene la certeza. Ese es, digamos, el planteo dialéctico, o sea, el mecanismo de formación que hace la mente humana para afirmar una realidad. ¿Sí?
Entonces, la convicción puede ser la certeza mayor a nivel racional que uno puede tener. Igualmente es limitada. Y en el plano de la fe, la convicción es la adhesión por libertad interior que cada uno realiza hacia Jesús y su Evangelio. O sea, cuando uno está conectado con la capacidad de pensar, puede elegir. Nadie pretende elegir por impulsos, porque esas elecciones casi siempre salen mal. Hay gente que por no encontrar otra cosa agarra lo que viene. No, a veces es necesario esperar, pero entiendo, a veces se dan situaciones de mucha ansiedad y eso opaca mucho todos los vínculos, las relaciones, lo que uno quiere lograr. También lo opaca. Hay gente que no sabe esperar, necesita ya todo ahora. Desde modificar un trabajo, cambiar de carrera, cambiar de curso, estudiar un idioma, ¿no? Es decir, hay una capacidad de espera que es muy importante, poderla cultivar, porque la capacidad de espera, como lo digo, capacidad de espera, puede ayudar a obtener muy buenos beneficios, muy buenos. Ese es el adulto que hay en uno, las opciones personales que uno por convicción realiza en la vida. Y el niño, que sería el tercer componente de Eric Berne y Thomas Harris, el niño es el almacén de todas nuestras respuestas, emocionales y sentimentales. Hay un almacén, uno va almacenando todas esas emociones lindas, esos sentimientos, a los cuales conviene hacer caso, porque ¿se acuerdan ese dicho que nos dice muchas veces que la inocencia te valga? Bueno, a veces es preferible no dejar nunca de ser inocente. Y si se ríen de nosotros por ser tan inocentes, que se rían, pero conserva la inocencia. Porque si uno como adulto puede conservar, aunque sea un vestigio, una veta, un mínimo de inocencia, vale la pena, vale la pena. ¿Cuántas veces la gente dice, qué ingenuo que sos, qué ingenua que sos? No importa, es preferible, pero sé fiel a tus convicciones. Entendamos entonces que lo que conviene intentar hacer para conocernos un poquito más desde este padre, desde este adulto, desde este niño que hay, es ser consecuentes en la búsqueda. Hay que ser consecuente en la búsqueda que uno persigue. El adulto, ya por lo que acabo de explicar, es el que toma las decisiones, ese componente adulto. Rever las programaciones grabadas es un consejo prudente, aquello que tenemos dentro, ese padre que nos va advirtiendo, ¿no? Y seamos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones. Que las decisiones no las tomen otras personas, incluyendo la vida nuestra, lo que queremos para nosotros mismos. Es evidente que en todo ser humano hay algo que determina, que controla todas nuestras acciones y respuestas. Ciertamente, esto a veces coacciona nuestra libertad. Y bueno, en este caso conviene pedir consejo. No pedir consejo a cualquier persona de buena voluntad. Pedir consejo realmente a la gente que sabe sobre los temas que tratan. A ellos tenemos que pedir consejo. Porque una voz inteligente siempre es iluminativa para cualquier caso. A veces el ego de la gente no permite que uno salga y consulte, y así van muchas cosas. Recordemos que nosotros tenemos que ser vasijas de barro, a pesar de las cualidades, de lo que podamos poseer. Casi todos entonces podemos recordar ocasiones en las que el padre o el niño han prevalecido, y después nos hemos dado cuenta de que el adulto habría actuado de forma diferente. El adulto habría hablado o pedido disculpas en forma diferente. Cuando el adulto está al mando de la personalidad, pensemos de manera independiente, adoptamos decisiones racionales e incluso razonables, aquellas que solo se pueden
captar a través de la razón iluminada por la fe. Por eso uno hace una opción por aquello que cree que es, que conviene. Aunque permitamos que el padre o el niño decidan cómo actuar, seguimos siendo dirigidos por algo que llevamos dentro, que es la responsabilidad. Uno a veces le permite a ese componente de la personalidad, como me dijeron de chico tal cosa, lo hago. Bueno, pero ahora de adulto, ¿estás de acuerdo o no con eso? Fíjate bien, por favor, ¿estás de acuerdo ahora desde el adulto? No sigas solo con la voz del componente padre. Trata de ver la voz del componente adulto, que son las opciones que por convicción cada uno de nosotros realizamos. Y al niño no le dejes demasiada intervención, depende de para qué. Para cosas nobles, para sentimientos loables, para ejecutar un servicio hacia los demás, para ser caritativo. Sí, deja que el niño corra, ahí sí no hay problema. Pero para la toma de decisiones, no dejemos que los demás dirijan nuestra vida. Esto es muy importante, adquirirlo en la formación. Porque si uno en la vida, por opción sensata, desde luego, hablamos de opciones que son elaboradas, que las pensamos y rezamos, siempre consultándole a Dios qué le parece lo que vamos a hacer. Es decir, con personas, con actividades, con profesiones, con decisiones. Si uno está en esa comunión con Dios, actúe en consecuencia, porque si no van a pasar los años y uno va a empezar a lamentarse y ahí empiezan las frustraciones. La gente acumula lamentos y lamentos y lamentos. ¿Por qué no habré hecho en mi vida? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no tal otra? Bueno, las respuestas las podemos dar a la luz de estos dos psiquiatras. Muchas veces en la vida actúa el padre y el niño, pero no el adulto, no el adulto. Bueno, hace que hoy, a partir de hoy en tu vida, empiece a actuar más el adulto. Repito, con sensatez y consultando a Dios. El adulto no es un impulsivo. El adulto justamente es aquella persona que por poder pensar y elegir acomoda sus ideas, acomoda sus pensamientos y por eso decide lo que decide. Porque así van a pasar los años, pocos o muchos de la vida, y uno está feliz de que está realmente actuando de acuerdo con las opciones personales, y muchas de las cuales tienen que ser fundamentales. No pueden ser opciones de segunda categoría, opciones fundamentales. Uno cuando tiene que dar ciertos pasos, después de la sensatez y la oración, lo puede dar, tranquilos, porque Dios advierte cuando algo puede fracasar. El Espíritu Santo es advirtente. Recordemos que en todo orante no es todo contemplativo, todo orante no es todo místico. Esos son grados muy elevados ya de la oración. Digo, las personas que tratamos de vivir de la mano del Señor diariamente, con nuestra oración o lectura bíblica, meditación de la palabra o el ejercicio de la caridad en lo secreto donde nadie se entera nada, o cuando tratamos de tener vida sacramental, o cuando escuchamos la formación, digo, los espacios de gracia, ¿no? que Dios a través de la Iglesia también nos concede. Bueno, somos orantes. Los orantes vivimos en comunión con Dios permanente. Siempre, desde luego, sepamos que el orante nunca es un ángel, o sea, el orante es hombre, de carne y hueso, dotado de un alma inmortal, que trata de, a la luz del Evangelio, ser más de Dios, y es lo que pide Jesús. Jesús nunca pidió que seamos ángeles, sino que seamos como ángeles. Como es una comparación, es decir, traten de acomodar su vida. Los ángeles son seres puros. Cuando dicen las bienaventuranzas, felices los que tienen el corazón puro, está diciendo felices los que van ordenando su vida, siempre como hombres, con los límites de la naturaleza humana. ¿Quién más que el Señor puede entender los límites de la naturaleza humana, ya sean psíquicos, físicos o espirituales? Nadie es de un día para otro. Por eso Dios nos muestra en la naturaleza biológica que uno primero es niño, después es adolescente, después es adulto, digo, en líneas generales. Hay un proceso de desarrollo y ese es el proceso que uno también
tiene que seguir a nivel psíquico y espiritual. Bueno, creo que llegamos entonces a un momento clave en el que hoy los dejo con esta formación, para que podamos ir acomodando la vida con todo lo que, gracias a Dios, cada domingo podemos llegar a compartir en nuestro programa. Vamos a cerrar este bloque formativo con un tema que nos cautiva a todos. Espero que si sos nuevo en la audiencia, también te cautive a vos. Por Doris Machín, Te necesito. Lluvia en el verano o la sonrisa de un hermano, necesito ese aliento, un refrigerio. Como el ave busca su nido o la flor un gran rocío, necesito ese aliento, te necesito.